Familia, el Salón de la Sabiduría ha abierto sus puertas. Bienvenidos a una enseñanza más de este espacio sagrado para todos nosotros, un espacio mágico de reflexión, pero sobre todo de despertar de la sabiduría interna que cada uno porta dentro de sí. El Salón de la Sabiduría no es un espacio físico, es un espacio interno. Lo único que hacemos acá es facilitar las palabras que el cielo tiene para ti y que esas palabras puedan resonar dentro de ti, que se active tu propia sabiduría a manera de reflexión, a manera de introspección y que podamos seguir nutriéndonos, porque para navegar estos tiempos necesitamos sabiduría, ya no información. Sí está buena la información, y a mí me encanta la información. Tengo libros ahí, que por cierto ya voy a poner mi otra repisa para que me entren todos los otros libros que no salen en cuadro. Pero me encanta la información, pero toda la información que nos lleve a la reflexión. Porque cuando una persona se somete a un proceso de reflexión, cosas cambian. Cuando una persona se empieza a cuestionar su realidad, cosas cambian. Y yo siempre lo he dicho, solo cuando te cuestionas la manera en que has hecho algo o que estás haciendo algo, te expandes. Mientras no te cuestiones, no te expandes. ¿Sabes por qué? Porque sigues dando por hecho que lo estás haciendo de la manera correcta o que lo estás haciendo de la única manera que se puede hacer, que no hay más. Así te enseñaron y así lo sigues replicando. No hay expansión, no hay crecimiento y no hay sabiduría. Pero cuando tú empiezas un proceso de autocuestionamiento y dices, ¿por qué lo hago así? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Por qué reacciono de esta otra? ¿Por qué esta persona me mueve esto? ¿Por qué esta otra persona me hace pensar así? ¿Por qué me hace sentir? ¿Por qué todo ese cuestionamiento indudablemente te lleva a la expansión? A la expansión. Entonces, este es un espacio dedicado a la expansión, dedicado al despertar de la sabiduría. Hoy quiero hablar de un tema profundo, un tema que actúa como la fuerza de gravedad. Te guste o no, está actuando sobre ti. Ah, pero tú puedes permitir que esta energía actúe de manera automática en ti o puedes ampliar tus horizontes, cuestionarte, expandirte y empezar a ver, a sentir, a identificar en qué momentos de tu vida esta energía está tomando el mando y hacer cambios. La energía de la que te quiero hablar hoy es la energía del miedo. Y sé que hay muchos niveles de miedo. Sé que tú tienes y me encantaría leerte, por favor, porque aquí siempre construimos las concepciones o los conceptos en familia. Me encantaría que me digas cuál es la definición que tienes de miedo para que podamos construir este tejido de conciencia. Por ahí nos ponen en los comentarios, parálisis interna, 100% lo he vivido el miedo así. Y este es de los miedos, no es de los miedos más profundos, pero sí de los despertares más profundos. Cuando tú te das cuenta que tu miedo te está paralizando, es porque ya estás en un despertar ya profundo. Porque en realidad el miedo siempre nos paraliza y hay muchos niveles en los que tú eres conscientes de tu miedo. Quiero decir, esta parálisis interna es un grado de conciencia alto en cuanto al miedo. Un grado de conciencia bajo con respecto al miedo sería decir, como cuando la oscuridad, como el miedo a la oscuridad. Eso, ¿no? Sería la fobia, fobia a algo desconocido, nos dicen por acá. Fobia es otro nivel de miedo.
La parálisis, otro nivel de miedo. ¿Qué más, familia? ¿Qué más? A ver, comenten. ¿Qué más? ¿Qué miedo? Quiero leer. Mientras te leo, te quiero compartir mi propia concepción acerca del miedo. Y le pido a la inteligencia divina que me permita poner esto en palabras, esta energía que me permita ponerla en palabras. El miedo es un límite. Tu miedo es un límite. Tu miedo te está mostrando dónde está tu límite autoimpuesto. El miedo es un límite. Si tú te quieres expandir más allá de tus límites, la barrera con la que topas es el miedo. Es esa energía, es una cápsula alrededor de ti. Y esa cápsula alrededor de ti ha creado una realidad solo para compensar eso que te da miedo. Voy a poner un ejemplo aquí en los comentarios. Nos comentan, porque es un miedo que yo tenía. Me da miedo ser espiritual. A mí me daba miedo ser espiritual. Y eso era una carcasa alrededor de mí, era un cascarón alrededor de mí. Y para yo no atravesar ese miedo a ser espiritual, mi ego compensaba o mi mente compensaba de mil maneras, de mil acciones, con miles de hábitos, de maneras distintas, acciones, palabras, lenguaje, comportamiento, conductas, hábitos, para compensar el hecho de que yo tenía miedo de ser espiritual. Te voy a poner otro ejemplo todavía más profundo y me voy a ventanear, porque yo siempre me ventaneo. Acabo de descubrir que me da miedo amar. Acabo de descubrir, ya digo, ya lo intuía, ¿verdad? Ya lo intuía, o sea, cuando tú ya estás y cuando tú estás avanzando en la vida y ves como que tus interacciones personales no son como que las más elevadas, las más conscientes, como que asociarte, conocer a alguien, incluso con tu círculo de amigos, es como que siempre el mismo y no estás ahí como que abriéndote y expandiéndote o cambiando tus horizontes personales, tus círculos, es como... y luego decimos, compensa el miedo. Voy a explicar más esta idea, pero luego el miedo dice, o el ego, como el ego no se atreve a aceptar que tiene miedo, compensa y dice, no, no, es que yo soy introvertido. No, yo soy bastante introvertido. No, es que a mí, ay, no, es que el ruido no me gusta. No es cierto, te da miedo socializar, te da miedo abrirte, te da miedo compartirte. Y entonces has compensado con muchas conductas ese miedo. Y estás usando, este es el tráiler, ¿ok? Estás compensando con muchas conductas ese miedo y estás usando tu chi, tu energía vital, para compensar y sostener la ilusión que hay alrededor del miedo y no estás usando tu chi o tu energía vital para manifestar quién verdaderamente eres. Te lo voy a poner en un ejemplo, como siempre, personal. Veo caritas. Miren, yo estoy en este proceso hermosísimo de descubrir estas profundidades escondidas en el centro de mis células
Y es hermoso cuando puedes descubrir cómo has estado compensando. Pero te voy a poner el ejemplo, te voy a contar la historia para que podamos desmenuzar esta presentación del día de hoy. Hace poco descubrí, que me daba miedo, que no podía, que estaba bloqueado. Descubrí que estaba bloqueado, o así lo decía yo, al momento de ejercer mi negocio, al momento de ofrecer mis servicios, al momento de ofrecer mis productos. Y yo decía, es que estoy bloqueado, es que no puedo, porque no he podido avanzar, si ya tengo todo lo que se necesita o lo que medianamente se necesita, pero yo siento que no estoy avanzando al mismo ritmo y cada que lo intentaba a pura fuerza de voluntad, ay, como que me drenaba, ¿sabes? Cada vez que intentaba salir, ir un paso más allá de lo que conozco, de lo que es seguro para mí, me drenaba energéticamente y entraba así en una resistencia tremenda y entonces regresaba para atrás como diciendo, ay, ahí hay algo, ¿no? Físico, emocional, mental y espiritual. O sea, completan los cuatro cuerpos cuando hay miedo. Entonces, dije, ¿qué está pasando aquí? Me empecé a estudiar. A mí me encanta estudiar. Yo agarro un libro y yo no estoy estudiando el libro, yo estoy estudiando el impacto que el libro tiene en mí y cuando el libro está describiendo todo, soy yo, ¿sabes? Yo soy mi propio método de estudio. Por eso yo siempre hablo de la automaestría, porque yo soy mi propio alumno y yo soy mi propio maestro. Entonces, me pongo a estudiarme, soy mi propio objeto de estudio. Me pongo a estudiarme. ¿Por qué eso? Porque soy un ser humano, apasionado por el estudio del ser humano. Entonces, en fin, ahí se completa, ¿no? Se entiende el circo. Me empiezo a estudiar, empiezo a leer un libro maravilloso que se los quiero compartir porque lo tengo aquí. Este libro maravilloso. De la codependencia a la libertad, cara a cara con el miedo de Krishnananda. Recomendadísimo. Entonces empiezo a estudiarme y resulta que me doy cuenta que tengo miedo. Y dije, ah, caray, pero si se supone que yo tengo una visión acerca de mí y sé a dónde voy y sé lo que quiero y tengo mis objetivos y tengo mis deseos, mis metas, mis anhelos y estoy construyendo el, ese camino que es para mi bien, para mi mayor bien divino, pero ¿por qué entonces me asalta la energía del miedo? Es contradictorio y me parece incluso hasta un poco ridículo que me dé miedo lo que quiero, porque justo quiero dar a conocer mi mensaje y me da miedo dar a conocer mi mensaje. Y dije, ¿a poco no se les hace? Creo que nos ha pasado, ¿no? Dices, es un poco ridículo que quieras dar a conocer tu mensaje y que te dé miedo a dar a conocer tu mensaje. Es un poco ridículo también decir, quiero una pareja y que te dé miedo conocer personas y tener pareja. Es un poco contradictorio. Entonces dije, debe ser que hay dos fuerzas dentro de mí y dentro de cualquier ser humano que se están contraponiendo. ¿Cuáles son esas fuerzas? Me gustaría ahondarlas y yo sostengo muchas conversaciones con mi maestro interior. Y entonces le dije, ¿de qué manera entonces yo puedo entender por qué me estoy autosaboteando? ¿Por qué hago todo lo que está a mi alcance para que mi mensaje no se transmita y por qué hago todo lo que está a mi alcance para no tener lo que deseo? Bueno, la respuesta fue muy sencilla. Empecé a estudiar el libro y resulta, yo sabía que tenía que ver con el trauma, porque desde la neurociencia y la teoría polivagal, esto se aborda desde el trauma, desde la experiencia del trauma. Cuando tú de niño no pudiste procesar una situación que estuvo más allá de tu comprensión, se genera un trauma y se queda atorado. Pero yo siempre lo había abordado como trauma. Entonces aplicaba las técnicas que yo conozco para acompañar el trauma. Pero ¿saben de qué me di cuenta? Que hay una fuente ilimitada de generación de trauma
que está oculta o que estaba oculta ante mi conciencia. Entonces, no importa qué tanto trauma yo acompañara y liberara, se generaba más. Y fue como ¿y en qué punto esto termina? ¿O cuál es la núcleo o la fuerza generadora de tanto trauma? Y entonces, explorándome y llegando más hacia atrás, resulta que es el miedo. Pero el miedo no estaba escondido, y este es el planteamiento que les quiero hacer. El miedo no estaba escondido dentro de mis células, que sí está en las células y sí se maneja como trauma. Sí lo puedes trabajar como trauma, pero al estar encapsulado en las células, que las células son lo que conforman tu campo electromagnético, el miedo también se emite al campo electromagnético y funciona como una especie de caparazón alrededor de tu campo electromagnético, que literalmente está magnetizando y está creando una realidad en función de ese miedo. ¿Qué pasaba? Que cuando yo quería comunicar mi mensaje, entraba en acción el miedo y el miedo empezaba a generarme conductas que no correspondían al objetivo que tengo actualmente. Desde no hacer y posponer el webinar, desde regalar mis productos, desde solo hacer el webinar con la gente que me conoce y no con gente desconocida, querer delegar o deshacerme del proceso de prospección o de tocar puertas, eso es la compensación. Y adivina con qué energía se genera esa compensación. Se genera con tu energía vital, con tu chi. Estás usando esa energía para compensar el miedo que tienes. Entonces tenemos una de dos. O vamos por la vida resistiendo y forzando nuestro chi o nuestro hígado, forzando el hígado con mucha fuerza de voluntad y resistiendo a la fuerza que pone el miedo, o nos hacemos cargo del miedo. Y creo que para mí la decisión estuvo clara. Me tengo que hacer cargo de mi miedo. Porque yo no puedo generarle tanto estrés a mi hígado y no puedo generarle tanto estrés a todo mi sistema nervioso entrando con hacer las cosas con miedo. Y entonces ahí fue donde yo dije, me tengo que hacer cargo de este miedo y dije, a ver, ¿dónde está la raíz de este miedo? Y fue que llegué a esta gran comprensión de que el miedo lo tiene, miren, así, abrazado, así es como, la imagen que me viene es como si estuviera, quien lo estuviera generando, gestionando, es el niño interior. Y la pregunta fue, cuando pude hacer ese viaje y encontrar a mi niño interior, que es el que está usando el chi para crear esa barrera de miedo, y le dije, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estás usando el chi para ir en contra de nosotros mismos? Y me dijo, es que una vez dije lo que pensaba y me demeritaron. Es que una vez hablé y me callaron. Es que una vez expuse mi valor y me atacaron. Es que una vez emití mi mensaje y me censuraron. Es que una vez quise amar y me lastimaron. Y para mí, mensaje, dones, amor, autenticidad, vulnerabilidad, son palabras que tengo asociadas a falta de respeto, demeritación, acoso, abuso, y desde luego que me da miedo.
porque siento y creo que si vuelvo a compartir mi mensaje como lo hice yo en mi infancia y me vuelven a lastimar, no pretendo volver a pasar por allí. Y en ese momento comprendí el gran poder que tienen nuestros niños interiores. Tienen una inteligencia más avanzada de la que cualquier adulto puede tener, lo suficientemente inteligente como para reencauzar nuestra energía vital en contra de aquello que en algún momento lo lastimó. Claro que cuando yo o tú queremos dar un paso más allá de nuestra llamada zona de confort, lo único que vamos a encontrar va a ser esa barrera poderosa de nuestro niño interior diciendo, ahí no, porque una vez lo hicimos, lo intentamos y nos lastimaron. No. Y entonces, ¿en dónde te quieres quedar? Le pregunté, me dijo, pues aquí es lo conocido. Pero si te das cuenta que aquí no somos felices, si te das cuenta que aquí nos siguen abusando, si te das cuenta que aquí sigue habiendo más de lo mismo, sí, pero al menos ya lo conozco y lo puedo controlar. O tengo la falsa ilusión de que lo puedo controlar. Allá afuera no lo sé y no me voy a arriesgar. Dije, qué inteligente mi niño. Dije, claro, y le mandé un mensaje a mi hermano del alma que anda por aquí. Le dije, todas las personas somos poderosas. Yo sé que tú eres poderoso y yo sé que tú eres poderosa. Pero la única fuerza lo suficientemente poderosa como para anteponerse a tus objetivos es tu niño interior. Es tu niño interior. Y abusados todos, y llévate esta reflexión, si tu niño interior te está bloqueando, es porque no se siente seguro del lugar al que tú quieres ir. Ese lugar al que tú quieres ir puede tener dos fuentes, puede venir de dos fuentes. Una, que lo desee tu mente o que lo desee tu alma. No creo que haya ni bueno ni malo. Creo que las dos son necesarias para diferentes puntos de nuestra vida. Solo te quiero decir que si tú no haces sentir seguro y segura a tu niño interior, vas a llegar a ese lugar o vas a intentar llegar a ese lugar quemado, en burnout. Vas a intentar llegar agotado, sin energía. ¿Por qué? Porque tu niño habrá usado la mitad de tu energía para resistir que fueras ahí, para amarrarte, y tú habrás usado la mitad de tu energía para llegar. Y las fuerzas opuestas se anulan en ceros. Y era lo que me estaba sucediendo. Y seguro hay muchos casos aquí que nos está sucediendo. ¿Cuál es el camino que propongo? Hacer sentir, ni siquiera hacer sentir, hacer recordar a tu niño interior quién era antes de que lo traicionaran. ¿Quién era antes de que lo lastimaran? ¿Quién era antes de que lo violentaran? Porque si nosotros, y sé que lo estamos haciendo, logramos que nuestro niño recuerde su potencial, no solo va a poner el chi, la mitad de tu energía vital a tu disposición para que vayas más rápido a donde tienes que ir, se va a generar una tercera o segunda núcleo generador de energía porque estarás alineado también con tu naturaleza. Porque todo el chi, todo el poder, toda la fuerza vital que está utilizando tu niño interior para resistir, en realidad está encubriendo tu verdadera naturaleza, esa conexión con lo divino. Porque el niño lo que no quiere es que vuelvan a lastimar
o a profanar esa energía divina que él tenía y que se la fueron cortando y mutilando y entonces empezó a usar nuestra energía vital del cuerpo para resistirla. Y aquí comienza un viaje distinto para todos nosotros. Un viaje más allá del trauma, un viaje más allá del miedo, un viaje en el cual tú reconoces y recuerdas quién naciste siendo y alineas todas tus memorias, toda tu historia, resignificas todas tus experiencias y las usas como una sola fuerza para llegar a donde quieres llegar. Y sería como meterle un turbo a la vida. Y si esto sucede desde el nivel celular, desde la memoria, porque el niño interior suena muy holístico, pero si lo quisiéramos explicar con palabras más científicas, que a mí me gusta tener las dos partes, el niño interior sería todo el cableado de tu sistema nervioso, todas las experiencias que viviste en tu infancia y que no tuviste la capacidad de comprender y que quedaron guardadas en tu sistema nervioso. Y si tú usas toda esa fuerza está esa energía del sistema nervioso, esa electricidad en tu sistema nervioso que está estancada y la usas, la alineas y la emanas en un campo electromagnético lo suficientemente poderoso como para cambiar toda tu realidad en un abrir y cerrar de ojos. Y eso le llamaríamos un salto cuántico. Pero, ojo, ¿dónde están tus miedos? Yo hice una lista. ¿Qué me da miedo? Y no termino de hacer la lista de qué me da miedo. Algunos de los miedos, y te los quiero compartir para que veamos que todos somos seres humanos. Me da miedo la enfermedad. Me da miedo manejar dineros en grandes cantidades. Me da porque me pueden estafar. Me da miedo que me digan que no. Me da miedo sentir que soy un fraude. Me da miedo caminar en la noche, en la oscuridad. Me da miedo no tener dinero, pero me da miedo tener dinero porque si tengo dinero me pueden asaltar, me pueden secuestrar, me pueden no sé qué. Pero también me da miedo no tener dinero porque si no tengo dinero no me van a medir mi valor, con qué voy a comer, ¿verdad? Me da miedo que piensen que no soy una buena persona. Uy, ese me da terror, no me da miedo, ese me da terror que alguien de ustedes diga, no, Alberto no es una buena persona. Ay, no, no, no. Y en compensación, voy a adoptar una serie de conductas y de hábitos, como regalar mis productos, como no cobrar por mis servicios, solo para que no piensen que soy buena persona y aparte para compensar el miedo a que me vayan a pensar que soy un fraude o algo similar. O que me vayan a decir que no. Pues si no, si no quiero que me digan que no me compran, pues mejor se lo regalo. ¿Se dan cuenta? Es dos listas que tienes que hacer después de escuchar esta enseñanza del Salón de la Sabiduría. Primera lista, ¿qué te da miedo? Yo te cometí. Ah, uno de los más grandes y que tengo miren aquí, en mayúsculas. Me da miedo, pánico y terror equivocarme, cometer un error. Y ahorita me da mucha risa, pero cuando estaba haciendo todo este proceso fue bastante doloroso y fue un shock, en realidad fue un shock, o sea, lo viví como uy, esto está fuerte, pero ahorita ya lo tomo con gracia y lo tomo con elegancia porque pues soy un ser humano y como ser humano no estoy exento, ¿no? Pero digo, platicando con mi niño, ¿quién te dañó tan fuertemente y qué te hicieron, mi amor, como para que te dé miedo cometer un error? Como para que tú no te lo permitas. Ay, ¿y cómo compenso entonces el miedo a cometer un error? Pues mejor no lo hago.
No, si la puedo regar, si puedo, puede ser que esto sea un error, que cometa un error, pues mejor no lo hago. Uy, es como te quedas en el mismo lugar, sí, ves la ironía. Y mi niño es como de sí, pero al menos si nos quedamos, ya saben los niños cómo hablan, ¿no? Es como de sí, pero al menos si no lo hacemos, no vamos a cometer el error y entonces pues vamos a quedarnos bien, vamos a quedarnos aquí porque nadie nos va a decir que cometimos un error. Es como de sí, pero no funciona así, ¿no? Permíteme que yo te muestre quién eras antes de que alguien te sembrara el miedo a cometer un error. Permítame que yo te lleve a reconectar con tu grandeza, la grandeza que tenías antes de que te diera miedo cometer un error. Claro, viene de muchas partes esto de querer cometer un error. Si te equivocas en una de las tablas de multiplicar y sopas el borrador en las yemas de los dedos. Recuerdo que era a mí, me contaban las yemas de los dedos y con esta tabla de madera que le llamamos metro acá, sopas. Aquí en la vida no se vino a cometer errores, ¿no? Y claro, pues eso es trauma, eso es semillas de miedo sembradas en nuestro subconsciente. Pero bueno, lo interesante del niño es que usa la energía vital para evitar que avances. Y cuando tú evocas esa energía vital o de voluntad, peor tantito, imagínate mira, eso no lo tenía claro hasta ahorita. Imagínate que el niño está usando la energía vital para que no avances y tú evocas la energía de voluntad, la fuerza de voluntad para avanzar. Por eso es una sociedad en la que estamos quemados y sin energías y sin propósito, porque estamos usando nuestras dos fuerzas más fuertes, valga la redundancia, ¿no? Nuestras dos fuerzas más poderosas con nosotros mismos, en contra de nosotros mismos. Y se pone interesante. Ese era el mensaje que les quería compartir hoy. Fíjense, curiosamente pensé que esto iba a venir acá como más drama y como más de, ay, sí, la víctima y el miedo y qué horror. Y no, y curiosamente salió como un, jajaja, sí, todos tenemos miedo. Y hay que aprender a no empoderar el miedo, a no identificarnos con el miedo, a entender que es una parte tuya, que tiene su historia y que lo único que te corresponde pues es entablar una charla con esta parte tuya y decirle, ¿sabes qué? Está bien y sobre todo, acuérdate quién eres, acuérdate quién eres, acuérdate quién naciste siendo y a partir de ahí empezar a construir un campo electromagnético completamente distinto, recuperar nuestro hígado y dejar de sobrecargar y estresar al hígado con tanto oposición, que el hígado está generando toda la energía, todo el chi y la estamos usando para amarrarnos, pues, para no avanzar. Es un poco contradictorio, pero en serio descubrí que así funciona esta herida es el miedo, o sea, específicamente así funciona el miedo. Hay más traumas, sí, pero el miedo funciona así. Entonces, cuando algo nos esté dando miedo, hay, hay que usar nuestra energía vital para recordar quiénes somos, no para seguir vibrando en el miedo. Ese es el mensaje que te comparto el día de hoy. Como siempre es un gusto para mí poder presentarte estas enseñanzas a través de este espacio, a través del Salón de la Sabiduría. Coméntame qué tanto te resonó, me gustaría leerte. Hagamos que crezca este canal, hagamos que crezca, que esta enseñanza llegue a más personas. Da like, suscríbete, comparte, para que esto lo escuchen más seres que están necesitando escuchar estas verdades
y que podamos entonces crear una nueva conciencia. Esto es una nueva conciencia. Es una nueva tierra, esto es una nueva humanidad. Una nueva humanidad que se hace responsable de sí misma y que más bien tiene la capacidad de responder ante los retos y situaciones que están aconteciendo dentro de nosotros. Porque todo lo que hay afuera, solo te está mostrando todo lo que hay adentro y que no has empezado a escuchar. El universo es sabio, mucho más inteligente que tú y que yo. Y lo tengo que admitir, ¿no? Todos tenemos que admitir, el universo es sumamente sabio. Nos vemos en la siguiente misión del Salón de la Sabiduría, en la siguiente enseñanza. Hasta la próxima, familia.